Muy buenas noches, estimado tutor, estimados compañeros docentes. Continuando con la presentación de la unidad número 4, tema 2, componentes esenciales de todo Estado. Vamos a primeramente a conocer la temática de la clase del día de hoy, qué es el Estado, un video interactivo acerca del derecho, del Estado de Derecho y de las leyes. En el punto número 3 tenemos elementos del Estado, como son población, soberanía, gobierno y territorio. Y como último punto tenemos las conclusiones. Vamos a iniciar con el Estado. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Proviene de la raíz latina status, que significa regla, orden o estructura orgánica. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización política jurídica que ejerce el poder y la autoridad sobre un territorio y su población. También podemos decir que se refiere a una estructura que regula la vida en sociedad mediante instituciones como el gobierno, las leyes y las fuerzas de seguridad. Entonces podemos decir que el Estado es la entidad responsable de organizar y administrar una sociedad dentro de un territorio determinado, buscando el bien común mediante el uso de las leyes y políticas. Seguramente todos nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cree usted que la ley es justa o las leyes serán para todos? ¿Qué es la ley y qué es la justicia? He preparado un video en donde contiene una temática muy importante, en donde vamos a observar y analizar el mismo para extraer preguntas, ¿sí? Y tener respuestas a aquellas interrogantes que hemos mencionado aquí. En Escocia está prohibido estar a cargo de una vaca bajo estado de ebriedad. En Italia está prohibido sentarse en los escalones de algunas iglesias y monumentos. Y en algunas ciudades está prohibido usar zapatos con suela de madera porque son muy ruidosos. En España puedes recibir una multa por hacer castillos de arena. ¿Para qué sirven las leyes? Imagínate que viajas a Qatar y te quedas en un cuarto con tu amorcito sin estar casados. Eso podría llevarte a 7 años de prisión. O que viajas a Dubái y no sabes que las muestras de afecto en público con tu pareja están penadas, incluso un abrazo. Aunque ya hay un poco más de tolerancia y muchos podrían hacerse de la vista gorda, si a alguien le parece inapropiado, puede llamar a la policía. La ley es inflexible y se tendrá que cumplir lo que dicte. Ahora, imagínate que estás... Bueno, si hemos prestado atención al video que estamos observando, nos habla acerca de las leyes. He preparado una pregunta en donde dice, ¿para qué sirven las leyes o qué es la ley? Entonces, en el literal A tenemos la ley es la misma en todos los lugares, B, la ley es inflexible y se tendrá que realizar todo lo que dicte, y en el literal C tenemos la ley es solo para las personas que no tienen ingresos económicos estables. ¿Sí? Entonces, vamos a optar por la opción o el literal B, donde dice la ley es inflexible y se tendrá que realizar lo que dicte, de acuerdo a la temática de nuestro video. Estás en un país corrupto, no vamos a decir cuál, donde la ley la dicta el gobernante y cometes un crimen pequeño. Al llegar la policía resulta que le caíste mal y te acusa de un crimen más grande. Esperas que en el juicio se resuelva todo, pero ándale, el juez anduvo con un conocido tuyo y acabó muy mal. ¿Es peor estar a merced de una ley inflexible o de una persona injusta? Aristóteles se preguntó justo eso. ¿Qué es mejor? ¿Ser gobernado por el mejor gobernante o ser gobernado bajo las mejores leyes? Él consideraba que las leyes tenían cierta ventaja al establecer términos generales, pero que se necesitaban personas racionales que solucionaran cada caso. En el siglo XVII, Samuel Rutherford, un pastor presbiteriano escocés que estaba en contra de los derechos divinos del rey, escribe sobre el concepto helénico la ley es rey en su obra Lex Rex. Su trabajo se consideró alta traición y fue citado al parlamento, aunque nunca llegó porque murió antes del juicio. Era el comienzo de un nuevo pensamiento y de lo que conocemos como Estado de Derecho. Unos años después, John Locke dice que la libertad significa estar sujeto a leyes que están hechas para todos, y Albert Van Dicey lo termina definiendo como ningún hombre está sobre la ley, sin importar su rango o condición, está sujeto a la ley y tribunales. El Estado de... Muy bien, continuando con el video, tenemos una pregunta muy interesante en donde nos dice Albert, ¿qué considera que es la ley? Literal A, todas las personas están por encima de la ley ya que es su derecho. Literal B, ningún hombre está sobre la ley, sin importar su rango o condición, está sujeto a la ley y tribunales. Y literal C, solo el presidente de la República está por encima de la ley. De acuerdo a la temática de nuestro video, sería el literal B, en donde dice ningún hombre está sobre la ley, sin importar su rango o condición, está sujeto a la ley y tribunales. Derecho es lo contrario a una monarquía o dictadura. Es un principio en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluso el Estado, están bajo las mismas leyes. Todas las leyes se han hecho públicas para el conocimiento de los ciudadanos. Se hacen cumplir por igual e implica que cualquier persona tiene derecho a una audiencia ante un tribunal imparcial para su defensa y que se le comunique la sentencia correspondiente. En la gran mayoría de los países, el concepto de Estado de Derecho es equiparable a tener y hacer cumplir una constitución. Es sumamente importante porque protege a los individuos de los abusos de poder, garantiza que los gobernantes no cambien las leyes para su beneficio. Es un mecanismo de rendición de cuentas. Es un componente vital para mantener la paz. Además, el economo F.A. Hayek ha analizado que, gracias al Estado de Derecho, existe el libre mercado. Imagina que quieres emprender un negocio o invertir en un terreno, pero en el país en el que estás no hay leyes claras sobre la propiedad o los impuestos. Si el juego no tiene reglas claras, no conviene jugar. Sabemos qué pasa cuando no hay Estado de Derecho. En 1962 hubo un golpe militar en Myanmar y a partir de entonces el Estado de Derecho desapareció. En 2003 el régimen mató a 70 personas del partido opositor. En 2008 hubo un ciclón que causó miles de muertes y heridos, y cuando se les envió ayuda humanitaria internacional, las autoridades no permitieron
permitieron la entrada a extranjeros para su distribución, así que una parte de los alimentos y medicinas se vendió en el mercado negro y otra se decomisó con el sello militar que dirige el país. Los permisos para abrir una empresa solo se otorgan a quienes pueden pagar los sobornos. Hay un batallón dedicado a la violación de niñas y mujeres de minorías étnicas con el fin de desplazarlos. Los militares esclavizan, torturan, violan y matan con total impunidad. Tampoco sirve tener un Estado de Derecho débil. La organización World Justice Project define al Estado de Derecho a partir de 4 principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Con base en estos, ha desarrollado un índice del Estado de Derecho. El índice se obtiene a través de cuestionarios a expertos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son los 4 principios del Estado de Derecho? Literal A, 1, rendición de cuentas; 2, leyes justas; 3, gobierno abierto; 4, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. En el literal B tenemos 1, cohecho; 2, centralización de poder; 3, conflictos armados; y 4, leyes débiles. Y en literal C tenemos 1, rendición de cuentas; 2, leyes justas; 3, gobierno cerrado; y 4, mecanismos para la resolución de conflictos. De acuerdo a la temática de nuestro video, tendría el literal A como opción correcta. Y encuestas a la población general, y así se obtiene un estimado de qué tanto se cumple en la práctica el Estado de Derecho. Claro que, aunque el Estado de Derecho tiene muchas ventajas, hay un par de controversias. Se supone que todos los habitantes están bajo el Estado de Derecho, pero soldados, marinos e incluso presidentes tienen ciertos poderes e inmunidad que los ciudadanos normales no tienen. En ocasiones, el Estado de Derecho suele burocratizar y hacer lentos los procesos. Una de las críticas más importantes es el fallo que observó Platón: las leyes carecen de razonamiento y no hacen distinciones que pueden ser necesarias. Las personas y situaciones pueden ser diversas e incluso el contexto puede cambiar, pero la ley es terca y no cambia su posición. Aunque la ley se aplique a todos, eso no quiere decir que sea justa. Por ejemplo, la atleta y capitana de equipo Nilufar Ardalan no pudo ir a la Copa de Asia de fútbol porque su esposo no la dejó ir. En Irán, ninguna mujer casada puede salir del país sin el permiso de su esposo. Las leyes, después de todo, están hechas, interpretadas y aplicadas por personas. Si fueron hechas tomando en cuenta la moralidad de una época o de un grupo social muy específico, probablemente estarán desactualizadas y fuera de contexto en un futuro. Diferentes autores no leyes justas que tomen en cuenta los derechos humanos y estén en constante evolución según las necesidades de la población, así como dirigentes íntegros, deberían ser parte fundamental del Estado de Derecho. Una sociedad que promueve el Estado de Derecho no debería ser una sociedad dócil, sino una con ciudadanos críticos que conocen las leyes, son conscientes de su función y saben exigir cambios en ellas cuando se requiere. La educación tiene una gran responsabilidad de crear esta cultura de legalidad a través del desarrollo de conocimientos, valores, habilidades socioemocionales y conductas para que los y las ciudadanas se conviertan en participantes activos y críticos de la sociedad. Curiosa. Y por último tenemos una pregunta en donde dice, ¿cuál es la responsabilidad de la educación? Como literal A tenemos: la educación es indispensable para el desarrollo de conocimientos, valores, habilidades y conductas para que los y las ciudadanas se conviertan en participantes activos y críticos de la sociedad. Literal B, la educación es importante solo para los que van a crear las leyes. Y literal C, la educación no es importante para la ley. De acuerdo a la temática de nuestro video, tenemos que la opción A es la correcta. Estas Habiendo analizado el video y teniendo claro ya las interrogantes que nos propusimos al comienzo, podemos determinar que una de las características importantes de la ley es que todas las personas son iguales ante la ley. Esto significa, o esto no importa si la persona sería rica, pobre, joven, adulto, hombre, mujer; todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones. Nadie puede ser tratado de manera diferente o injusta por razones como su raza, género o clase social. Eso es lo que nos dicta la ley, ¿no? Pero a veces en la realidad tenemos diferencias con esto. Un ejemplo podríamos poner dentro de esta: en Ecuador, todos tenemos derecho a la educación. En Ecuador hay una ley que protege los derechos de todos los niños a recibir una educación. Esto en la Constitución, esto está, ¿no?, en la Constitución de la República y dentro de la Ley Orgánica de Intercultural o en la LOEI. Esta ley establece que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ir a la escuela sin importar su origen, religión o situación económica. Por ejemplo, en las escuelas públicas en todo el Ecuador, ¿no es cierto?, todos los estudiantes, sin importar su nivel económico o de dónde provienen, tienen el derecho a recibir educación de manera gratuita hasta el bachillerato. A dar paso a uno de los o a varios de los elementos esenciales de todo Estado. Un Estado se define por varios componentes esenciales que garantizan su funcionamiento y estabilidad. Estos elementos son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Vamos a empezar con la población como elemento del Estado. ¿Qué es la población? Es una agrupación humana como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a sus habitantes. Pueden ser estos nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, funcionarios, entre otros. Podemos decir que se refiere al conjunto de personas que viven dentro del territorio del Estado, independientemente de su nacionalidad. La población es indispensable, ya que sin personas no hay a quien gobernar, ni las leyes que aplicar. Eh,
Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, de nuestra Constitución, el artículo 7, 8 y 9 nos hablan acerca de la población, que seríamos nosotros como ecuatorianos. Dentro del artículo número 7 tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas por nacimiento. Uno de las personas que son nacidas nos menciona acerca de los ecuatorianos y ecuatorianos por naturalización. Y en el artículo número 9 nos habla de los extranjeros. ¿Sí? Solicito revisen la Constitución de la República en los artículos mencionados anteriormente. Como segundo, tenemos el territorio como elemento del Estado. El territorio es un elemento físico, material, en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. También podemos decir, ¿no?, que es una delimitación geográfica donde el Estado ejerce su soberanía. Incluye el suelo, el subsuelo, espacio aéreo, las aguas dentro de sus fronteras, como por ejemplo nuestro territorio ecuatoriano. Sabemos que el Ecuador está dividido en 4 regiones, que son, no, son costa, sierra, oriente y región insular. Dentro de estas regiones tenemos 24 provincias, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra Constitución de la República tenemos en el artículo número 4 lo que ya habíamos mencionado acerca del territorio, que es una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales, culturales, legados de nuestros antepasados y pueblos ancestrales, ¿sí? Les recomiendo que estudien. Tenemos el siguiente punto, que es la soberanía como elemento del Estado. ¿Qué es la soberanía? Es el ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. La soberanía significa independencia. Podemos decir que es un poder de competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento, la base principal del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no hay norma que esté por encima de la o de nuestra Constitución. Asimismo, dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el artículo número 1 señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Como siguiente elemento tenemos el gobierno como componente esencial de todo Estado. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la entidad en la que se concentra la gestión y la toma de decisiones. Podemos decir que el gobierno es un conjunto de instituciones y personas que dirigen y administran el Estado. Pueden tener diferentes formas, como democracia, monarquía, dictadura, entre otros. Dentro del gobierno tenemos los tipos de poderes, como por ejemplo el poder ejecutivo. Sabemos que el poder ejecutivo es el encargado de la administración pública y de ejecutar las políticas y decisiones del Estado. Está encabezado por el presidente de la República, quien es elegido por voto popular cada 4 años. Dentro de las funciones del Poder Ejecutivo podemos mencionar, perdón, la dirección interna y externa del país. También proponer y ejecutar leyes a través de los proyectos de ley enviados a la Asamblea Nacional, designar ministros y otras autoridades del gobierno y administrar el presupuesto del Estado. Como otro de los poderes tenemos el poder legislativo. Es el encargado de crear, modificar, interpretar, derogar leyes en Ecuador. Este poder reside en la Asamblea Nacional, que también es elegido por el pueblo y tiene funciones de control político y sobre el poder ejecutivo. Dentro de las funciones de este poder que acabamos de mencionar, como ya lo dijimos, tenemos el de aprobar, reformar y derogar leyes, fiscalizar las acciones del poder ejecutivo y aprobar el presupuesto estatal propuesto por el presidente. Como otro de los poderes tenemos el Poder Judicial. Este se encarga de administrar justicia en el país, garantizando el cumplimiento de las leyes y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Este poder actúa de manera independiente para asegurar un sistema de justicia imparcial. Dentro de las funciones de este poder está el resolver conflictos legales, aplicar sanciones a quienes infringen las leyes, interpretar la Constitución y las leyes del país. También tenemos el poder electoral. El poder electoral es un poder adicional que se encarga de organizar y supervisar los procesos electorales en Ecuador para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes. Dentro de las funciones de este poder, como ya lo habíamos mencionado, es administrar y supervisar elecciones, plebiscitos y referendos. Eso es como función principal. También está la de regular la participación política y garantizar la transparencia. Como último poder tenemos el poder de transparencia y control social. Este poder, perdón, está encargado de promover la transparencia, la participación ciudadana y controlar la corrupción dentro de las instituciones públicas. Como una de las funciones que tiene este poder es prevenir la corrupción y vigilar el buen uso de los recursos públicos, asegurar que las instituciones cumplan con sus deberes.
Entonces, habiendo analizado ya todos estos poderes dentro del gobierno como Estado esencial, como elemento esencial de todo Estado, podemos llegar a una conclusión en donde tendríamos que los componentes esenciales de todo Estado son la población, el territorio, el gobierno, la soberanía y obviamente las leyes. Estos son fundamentales para su funcionamiento y estabilidad. La población es el conjunto de personas a las que el Estado sirve y protege, ¿no es cierto? El territorio es el espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce su autoridad. El gobierno es la institución que administra y organiza la vida pública. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía garantiza la autonomía y el control pleno sobre los asuntos internos y externos. Sí. Uno de los puntos también muy importantes que vimos son acerca de las leyes. ¿Qué son las leyes? Son las normas que regulan la convivencia y el orden social. Todos estos componentes trabajan juntos para conformar un Estado funcional que busca el bienestar común, la justicia y el desarrollo de su sociedad, dentro de un marco de estabilidad, ¿no es cierto? Y legitimidad. Dentro de esta presentación también les he puesto varias actividades para que puedan desarrollar entre la evaluación final en donde van a encontrar varias preguntas acerca de la temática que se ha realizado el día de hoy. Terminado el tema número 2 acerca de los componentes esenciales de todo Estado, vamos